Preparémonos para el futuro. El agro ahora. Con Óscar Osorio Casal. Panamá enfrenta grandes desafíos. Lo que hoy nos sucede afectará en gran medida el futuro de la nación. Juntos debemos enfrentar los problemas que más nos agobian. El sector agropecuario es uno de los sectores de mayor vulnerabilidad porque de él depende más del 40% de la población, o sea, más de 1.6 millones de panameños. El sector agropecuario fue pilar fundamental de la pandemia del COVID-19 porque logró producir los alimentos que la población necesitó durante meses de encierro. Junto a los médicos y otras fuerzas, el sector se mantuvo produciendo indistintamente de si era o no lo suficientemente eficiente. El clamor del pueblo, con justa razón o sin ella, es el clamor. No podemos detener la producción agropecuaria de un país porque entonces ¿de qué vamos a vivir? ¿De las importaciones? ¿O de nuestra agricultura que da trabajo y sustento a miles de panameños? Este programa busca hacer un recuento de lo que fue este primer semestre del agro ahora. El país necesita políticas públicas adecuadas para seguir favoreciendo a los que más necesitan y disminuir la brecha entre el rico y el pobre. Y de eso hablamos en nuestro programa Políticas Públicas. Las políticas públicas son acciones de los estados y los gobiernos para atender precisamente los problemas que se derivan de los mandatos legales que son producto de leyes fundamentales o leyes secundarias o leyes primarias en diferentes procesos técnicos. Y estas se establecen primero en tiempo real. Segundo, que tiene que ver con infraestructuras públicas de beneficio para todo el sector. Tienen que venir de un consenso del pueblo y en el caso de que existan leyes, estas tienen que ser leyes oportunas, leyes dinámicas que ayuden al sector público. Creo que hay que establecer un crédito rápido, oportuno. No podemos seguir en un sistema en donde solamente se le dé dinero al que tiene las garantías bancarias. Muchos productores y muchos profesionales tienen las mentes, tienen las ideas, tienen las realidades para poder establecer buenos negocios en el mercado, buenos negocios en el país, pero hay que buscar las leyes de estímulo. Y en tercer lugar, políticas de Estado. Lo han estado pidiendo los productores a gritos y han hablado en algún momento determinado cerrando calles, diciendo necesitamos una política de Estado, no queremos estar con esto constantemente. Y esas son las cosas que los productores finalmente buscan. Pero, ¿por qué protestan los productores y cuándo lo hacen? Porque hemos visto cierres en divisa, hemos visto cierres de calle aquí, hemos visto en Argentina cómo cierran las calles, hemos visto productores de otros países cerrando calles, mandando los tractores a la carretera y cerrando las vías para que los políticos de turno, los gobernantes de turno entiendan que cuando ellos cierran las calles, en primer lugar, cuando no pueden vender sus productos, y eso es fundamental. No hay acceso a los mercados, los productos se pierden, hay importaciones indebidas y los productores no colocan sus precios. Por otro lado, cuando no le pagan los apoyos en precio a sus productos. Si queremos desarrollo, antes tenemos que tenerle la infraestructura pública para poder desarrollar las mismas. No podemos poner la carreta delante de los bueyes, es los bueyes delante de la carreta. Entonces, estas son cosas que se han visto a nivel mundial y que son parte del marco institucional que ha ido viendo este organismo. Pero yo me quedo con la visión fundamental de que debemos legislar por políticas públicas en el agro que causen el beneficio para todo el sector, para todo el país. Al final, Panamá es de todos los panameños y el sector agropecuario es nuestro pilar fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. Soy Óscar Osorio Casal y este ha sido el programa en el día de hoy. El agro necesita modernizarse, necesita entender que debemos incorporar tecnologías y la biotecnología animal es una pieza clave para el crecimiento de la ganadería, tema que discutimos en el programa de biotecnología.
lo que cambió el mundo, la biotecnología, la fertilización in vitro. Pero hablemos un poco de la inseminación. ¿Cómo nace todo esto en la genética de los animales? Lo que es el mejoramiento genético, sin duda, se lo debemos a la inseminación. Posteriormente hemos venido cambiando, pero hablemos un poco de la inseminación como tal. Sí, bueno, la inseminación artificial fue la primera técnica o la primera biotecnología que masivamente se utilizó para principalmente lograr un mejoramiento genético. ¿Y por qué digo lograr el mejoramiento genético? Porque era una técnica que permitía trabajar con el macho, en este caso obviamente posteriormente a la hembra, pero primero nos fijamos en el macho, que era la posibilidad de poder diluir cada eyaculación, y en vez de una monta natural que el toro va a hacer en campo y va a montar una vaca y va a producir un ternero, esa monta natural o esa eyaculación la hacemos de manera artificial y podemos obtener, dependiendo del toro, de 150 a 200 dosis de 0.5 ml con una concentración mayor a 10 millones de espermatozoides por cada pajilla, y nos permite congelarlos a menos 195 grados centígrados y posteriormente ser utilizado cuando querramos. Después de eso comienza un trabajo de, bueno, ¿cuáles son los animales que merecen o que valen la pena hacer esta biotecnología, los animales machos, para poder obtener un mejoramiento genético? Y con esto empezó el estudio genético, que las principales razas, o la inicial, fueron razas lecheras, como el Holstein, que por eso todo empieza con el mejoramiento genético, porque es lo más fácil de estudiar, en el sentido de que la generación que seguía de hembras, hijas de esos toros, podían ser trazadas y bioestadísticamente estudiadas para poder obtener animales superiormente genéticamente hablando, y que sean mejorados o seleccionados para la producción de leche o para algún fin productivo que se quiera. Cualquier persona podría decir, oye, pero sin genética o sin alimentación no hay genética. Claro. Definitivamente, y en eso yo concuerdo plenamente. Pero la mesa tiene 4 patas, pero hay una que crece más lento. Si yo decido cambiar la alimentación para que mi genética se exponga, yo lo puedo hacer en un día. Yo puedo dar silo, puedo dar concentrado, y esa característica, si tengo un techo genético, se me va. De 5 litros yo puedo aumentar hasta 10 litros. Pero ¿qué pasa si yo quiero una nueva vaca? Tengo que esperar mínimo 3 años. ¿Por qué? Porque son 9 meses de gestación, más por lo menos 22 a 23 meses de que esa vaca se levante y llegue a una sala de ordeño. Es por eso que la genética no es la más importante o la característica productiva más importante, pero es la que nunca debe parar, porque en el momento de que yo paro, el mundo se me va adelante genéticamente hablando, y cuando yo voy a querer retomar ese avance genético va a ser muy difícil de hacer. Así es. ¿Sabías que el yacimiento de cobre Panamá es un pórfido de cobre? Esto significa que el cobre está acompañado de otros minerales, que en nuestro caso, oro, plata y molibdeno en menores cantidades. Cobre Panamá. Estamos transformando vidas. Porque muchos sueños comienzan con una idea. En Bluefin somos capaces de darle forma y hacerlos una realidad. Bluefin Rental. Bioseguridad. Medidas de seguridad previo al ingreso a las granjas. Para prevenir la influenza aviar, es importante establecer un estricto control en la entrada a las granjas de aves. De esta manera, evitamos el ingreso de agentes infecciosos que puedan representar un riesgo a la salud de las aves. Desinfección completa del vehículo para garantizar que estamos reduciendo el riesgo de ingreso de plagas o enfermedades. No hagas paradas innecesarias en el camino si estás transportando aves o productos avícolas. Recuerda que, si lo haces, te expones a la contaminación tú, el producto y el vehículo. Cuando llegues a la granja, si no es necesario, no bajes del vehículo, ya que los zapatos, los pedales o las alfombras del vehículo pueden tener algún tipo de contaminación. Evita llevarte a casa la vestimenta de ingreso a las granjas. Recordemos que no queremos que ninguna enfermedad ingrese o salga de las instalaciones. OIRSA, Comisión Técnica Regional de Sanidad Avícola.
Amigos, soy Óscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora, que se transmite en las plataformas de Facebook y YouTube. Ahora podrás escuchar su retransmisión en los 1410 kHz de Radio Mensabé, los sábados de 7 a 7:30. No se engañe, compa, los esperamos. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Entender que hay nuevas y modernas formas de producir para alimentación animal, como es la técnica del forraje verde hidropónico, que hablamos en el programa de forraje hidropónico. ¿Qué es eso? La producción de forraje verde hidropónico es una tecnología que sirve como alternativa para las pequeñas y grandes explotaciones agropecuarias. Es un sistema que se logra mediante la técnica de la hidroponía. Se usa agua como el modo para su crecimiento en bandejas o charolas por un periodo de tan solo entre 12 a 14 días. En los últimos años, la producción ganadera ha crecido significativamente y hemos visto un crecimiento de la densidad de la población en el mundo y el aumento de la utilización de algunos elementos fundamentales como lo son grasa animal, utilización de pieles, elaboración de diferentes artículos y todo esto para satisfacer la necesidad de nutrimientos o de alimentos específicamente de valores proteicos. Entonces surge esta nueva tecnología que es nueva quizás en Panamá, pero se conoce en el mundo entero en diferentes sectores ganaderos. Pero es una alternativa. El animal consume la parte aérea desde el tallo, la soja, la semilla y la raíz, que es muy rico, es un producto que es producido en las bandejas o charolas, como les digo hace un momento, y que no es más que la siembra de semillas de maíz, de sorgo, de cebada, de trigo, hasta de alfalfa sobre esta charola, ¿no? Es una siembra que se realiza, se utilizan nutrientes en el agua y este crecimiento que vamos a ver más adelante se da en los 12 o 13 días posteriores y es el momento óptimo porque es cuando se tiene un forraje que se lo consume todo el ganado y tiene aproximadamente un 12% de proteína. Estamos hablando de algo verde y esa es la alternativa de la que queremos hablarles hoy. Pero si nos remontamos a la historia del forraje verde hidropónico que se utiliza en diferentes aves, en conejos, en cabras, ovejas, en ganado de leche, en cerdo lo he visto y en el ganado caballar, se remonta realmente al siglo XVII cuando un científico irlandés de nombre Robert Boyle en 1600, tanto hasta 1700, realizó los primeros experimentos de estas semillas en cultivo de agua. Y yo creo que es una alternativa que puede ser de manera integral, porque puede usted en su finca producir su maíz para garantizar que usted utilice diariamente el maíz que usted produce en la finca, un maíz de buena calidad, y posteriormente haga el efecto de producir el forraje verde hidropónico. Creo que son alternativas y de eso se trata, amigos, de hablarle de cosas interesantes, de nuevas tecnologías, quizás en Panamá, pero eso se está usando hace muchos años en Europa, en América y en diferentes partes del mundo para diferentes tipos de especies y sobre todo en el sector lechero. El mundo ha ido evolucionando hacia una agricultura que mezcla lo convencional con la naturaleza. Y por eso hablamos de un tema de agroturismo, un tema de mucha relevancia en nuestro mundo hoy. Inventamos este reto, ¿no?, de aglutinar a los países iberoamericanos en la gran hazaña de concientizar a los gobiernos de Iberoamérica sobre la necesidad de desarrollar en los campos, ¿no?, este tipo de proyectos, ¿verdad? Yo fui embajador en Portugal, embajador en España. Yo creo que esa cercanía hizo que mis compañeros escogieran que presidiéramos este instituto. Pero este instituto empezó con los encuentros iberoamericanos
en Extremadura hace 7 años, ¿no? Primero España, después Guatemala, después otra vez Portugal y finalmente en el caso de Costa Rica fue el movimiento cooperativo quien asumió el reto de liderizar el encuentro iberoamericano. Y el último pues fue en Panamá, como decía Oscar, ¿no? Sobre el desarrollo del agroturismo y desarrollo rural, fue la temática, ¿verdad? Que coincidió en que llevábamos 10 años luchando y el actual gobierno y la diputada Corina Cano asumieron el reto de reglamentar, legislar sobre el agroturismo en Panamá, que es una cosa muy distinta que el turismo rural. Claro. Pero tú tenías años de estar, porque me acuerdo en el 2013, 2014 que estuve de ministro, apoyé varias reuniones. Así es. Yo creo que fue el único ministro que nos hizo caso. No solo eso, sino que se creó un convenio entre Cosmatur, que era la única cooperativa de agroturismo que había en ese momento. Ahora con la ley aprobada, pues ahora todo el mundo quiere ser agroturístico y crear asociaciones agroturísticas, cosa que de verdad que nos llena de satisfacción. Pero sí, nosotros con ese convenio con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario fue preámbulo inclusive. Porque muchos sueños comienzan con una idea. En Bluefin somos capaces de darle forma y hacerlos una realidad. Bluefin Rental. ¿Sabías que Cobre Panamá trabaja de la mano de organizaciones de investigación científica para la protección y conservación de especies como el Fondo Peregrino, Sea Turtle Conservancy, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y Yaguará? Cobre Panamá, estamos transformando vidas. Generalidades de la influenza aviar y medidas básicas de bioseguridad. La influenza aviar es una enfermedad viral que afecta a las aves domésticas, silvestres y en ocasiones puede perjudicar a mamíferos como el cerdo y el ser humano. Sus síntomas son por lo general respiratorios, tos, estornudos, cabeza hinchada, cresta y barbilla morada. También se pueden asociar a la reducción en la postura de huevos. Para prevenir que la enfermedad ingrese a la granja, debes fortalecer las siguientes medidas de bioseguridad. 1. Control de ingreso de personas y cualquier otro tipo de aves. 2. Limpieza y desinfección. 3. Higiene personal. 4. Control de plagas. 5. Manejo adecuado de desechos y mortalidad. OIRSA, Comisión Técnica Regional de Sanidad Avícola. Amigos, soy Óscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora, que se transmite en las plataformas de Facebook y YouTube. Ahora podrás escuchar su retransmisión en los 1410 kHz de Radio Mensabé, los sábados de 7 a 7:30. No se engañe, compa, los esperamos. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. La importancia del uso de las sales minerales en la ganadería fue un tema de mucha importancia, porque promueva prever a los animales de los mejores nutrientes que nos da la madre tierra y poder cubrir sus necesidades fisiológicas, tal cual lo mencionamos aquí. Pero hoy yo quiero tratar un tema, Elías, y que es fundamental para Panamá, que es la mineralización del ganado. Y ojo, que no estoy diciendo el uso de sales minerales, sino que estoy hablando de la mineralización del ganado, que se ve desde diferentes aspectos, que viene desde el suelo y viene también en el tema de lo que los animales necesitan en términos de minerales. Y me refiero a los macroelementos, a los microelementos y a todo. Pero de eso vamos a hablar, así que bienvenido Elías nuevamente. Y ese tema yo creo que es importante para Panamá. De hecho, les digo, Panamá, sus suelos son deficientes en fósforo. Y el fósforo es un elemento fundamental tanto para la producción de carne como de leche.
Sí. Así es que, bienvenido al programa, Elías. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches, señores productores. Es un placer también, como dice el distinguido ingeniero, sobre mineralización. Es un tema, como todos de la pecuaria, extremadamente importante. Correcto. Partiendo del principio de que tenemos suelos, los suelos tropicales, ellos son deficientes en fósforo. Correcto. Y tanto el animal cuanto la simbiosis con el animal, los microorganismos también necesitan de fósforo. Él es un elemento vital para cualquier reacción química que se dé dentro del organismo y que redunda en producción. Leche o carne, lana o peso en suinos, en gallinas, postura. Y el mineral en sí existe de diferentes categorías, diferentes calidades, y se habla de una forma como si fuera apenas mineralizar. No es muy complejo. Dependemos primero de la materia prima, las concentraciones de cada elemento, la fase fisiológica que ese sal les va a nutrir y el consumo, porque hablamos de consumo como si tuviéramos obligación o tuviéramos la seguridad de que el animal está consumiendo. Me queda claro que hay que también evaluar si es ganado de leche, si es ganado de carne, y ver las necesidades de cada uno de los para poder producir un mineral de acuerdo a lo que usted está haciendo, porque si bien es cierto, está sembrando pastos mejorados, pero no lo es todo. Necesita la mineralización porque quieres tener un intervalo entre partos más corto, quieres tener mejores animales y producir más carne y más leche. Finalmente, amigos, apenas usando, o sea, usted dice así, intervalo entre partos. Mire, es el índice zootécnico básico para medir. Sí, claro. Porque si la vaca no pare, deja de producir kilos de carne por vida productiva. Es correcto. Si la vaca no pare, deja de producir leche y descendientes que se pueden vender, el macho o la hembra, para reposición. Se pierde por todos los lados. Y sal mineral ausente de la propiedad significa intervalo de parto largo. No obstante, hay amenazas en la agricultura y ganadería. Una de ellas es la influenza aviar, abordada por expertos con un elemento que puede incidir en la macroeconomía de los avicultores y que es una amenaza latente. Es el tema de la influenza aviar. La influencia no está en Panamá, lo mismo que el PPA, que es el porcino, la peste porcina africana, que tampoco está en Panamá, pero hay indicios de que quiere entrar a América y hay alertas que se han dado. Y con él vamos a tocar el tema de esa influenza aviar que obviamente afectaría al sector avícola, que es uno de los sectores más importantes de Panamá, y creo que en temas de contribución económica, si mal no recuerdo, la cifra estaba por 385 millones de dólares que estaba aportando al producto, al Estado, ¿no? Así es que, doctor, bienvenido a nuestro programa del Agro Ahora. Hablemos un poco de la influenza aviar. Muchas gracias, ingeniero, por la oportunidad y el espacio. Bien, pues como nos compete el día de hoy en el programa, vamos a hablar un poquito de influenza y aprovechando pues que esto llega a productores, dar un poco de docencia y educación en relación a la actualidad de lo que es la enfermedad, las alertas y pues cómo debemos prepararnos en este sentido. En términos generales, para empezar un poquito a hablar de lo que es influenza y recordarle quizás al público, estamos hablando de una enfermedad tipo viral, que es una enfermedad por un virus ornitomyxoviridae, esa es la familia del virus, el cual pues existen tres principales tipos, el tipo influenza tipo A, el tipo B y el tipo C, de los cuales pues usted sabe que en el ser humano se encuentran los tres tipos, pero en el caso muy particular de la aviar es de la de tipo A. Dentro de lo que es la tipo A existen dos serotipos que pues nos interesan en este momento conocer, que son los serotipos H5 y el H7.
Esos son los de influenza aviar que han demostrado ser altamente patógenos y que tienen la capacidad de pues arrasar completamente con el sector productivo de un país una vez ingresen y pues tengamos esta enfermedad en nuestras parvadas. La influenza aviar, pues prácticamente lo que nos interesa en este momento es conocer que existe una alerta global que data más o menos desde el año 2019-2020 de muchos países a nivel mundial, específicamente desde Asia y pues en los últimos años lo que es toda Europa y Europa del Este, incluso en África, se han presentado unos brotes muy importantes de la enfermedad, específicamente de lo que es la cepa H5N1, que es la que tiene una mortalidad pues comprobada de casi un 100%. Periodo de incubación de la enfermedad, una vez el ave pues, de producción adquiere la enfermedad, es más o menos 3 a 7 días. Es el periodo donde la ave pues, desarrolla la enfermedad y pues se habla prácticamente de una mortalidad del 100%. O sea, productivamente hablando, estamos hablando de una enfermedad que tiene varios tipos de impactos. Económico, para todo un sector productivo, tiene un impacto social, porque pues conocemos y sabemos que existen muchas personas ligadas de forma directa e indirecta a este tipo de explotaciones y a la actividad avícola per se, y como usted bien mencionaba, una industria a nivel local que está valorada en casi 380 millones de dólares y representa un montón de empleos tanto directos e indirectos. Una página completa o varias páginas sobre el tema de la influenza aviar, porque es eso, justamente de divulgar, educar a la población sobre las necesidades que tenemos de preservar el tema sanitario o fitosanitario del país. Ha estado con nosotros realmente, doctor, quizás breve tiempo, pero yo creo que ha podido explicar si hay algunas cosas adicionales que pueda, para culminar. Bueno, para terminar, agradecerte por el espacio y tiempo y a todo tu equipo por la entrevista y pues por poder hacernos llegar a muchas más personas. Y para último, lo que pues mencionaría, ustedes tienen ahí a disposición incluso del programa las diferentes medidas o las diferentes metodologías básicas de lo que es un sistema de bioseguridad. Los invito a ver esos videos, igual incluso consultar en la página del OIRSA o a través de las redes sociales nuestras. Nosotros tenemos un YouTube, un canal de YouTube que se dice así mismo OIRSA. Ahí ustedes pueden encontrar una serie de información, videos explicativos y algunas charlas de interés tanto en este tema pues como en otros temas sanitarios que son el día a día en este momento y pues que aquejan en este momento al mundo en muchas situaciones muy particulares. Cómo no. Amigos, este fue el doctor Carlos Moreno de OIRSA hablando lo que es la influenza aviar. Un tema preocupante. Estoy seguro que vamos a salir adelante, pero necesitamos del apoyo de todos ustedes para poder que esa enfermedad, si llega, sea detectada a tiempo y podamos corregir el rumbo. La industria avícola panameña no merece esto. Yo creo que por Panamá todos estamos claros de que debemos ser agradecidos de esa industria que ha permitido una empleomanía tan grande y que aporta a la sociedad de Panamá. Igualmente sucede cuando el país se aboca a dejar desprotegidos a los avicultores y a los porcinocultores, dado que la degradación arancelaria en el Tratado de Promoción Comercial con los Estados Unidos está por llegar a la fecha cero arancel. Por tanto, también hay una amenaza latente para cada uno de estos sectores. Hay una amenaza latente y es que el TPC que se firmó con los Estados Unidos, el pollo entra casi en la última etapa de la desgravación y va a afectar muchísimo al sector avícola. Recordemos que el sector avícola de Panamá, aparte de lo que es el sector avícola mundial, tiene un puesto súper importante porque ha tenido un nivel tecnológico de desarrollo, ha tenido una industria importante y ha contribuido con el desarrollo del sector avícola en Panamá. Esa amenaza latente hoy la queremos conversar con su presidente porque hemos estado en varias discusiones, hemos estado escuchando las presentaciones de ellos en el CONEP, en algunos otros medios, y nos hablan de esa importancia en donde tenemos que sentar a Panamá a renegociar los tratados o simplemente a proteger nuestro producto nacional, que es el pollo y que es la industria que genera cualquier cantidad de empleomanía, que aporta más de 380 millones de dólares al país anualmente y que es una empresa que
que da aproximadamente más de 9.000 empleos directos y cualquier cantidad. Cuidado que pasamos de 80.000 empleos indirectos. Bienvenido, Luis Carlos, gracias por estar en nuestro programa El Agro Ahora, que es un programa de docencia enfocado al agro, pero no es menos importante mostrar la importancia de amenazas que estamos teniendo y sobre todo en la actualidad. Sí, gracias, Oscar. Definitivamente que te felicito por mantener este programa, que creo que es importante, como tú mencionas, compartir con los productores, compartir con la gente del campo todo este tipo de mensajes que en un momento dado tienen impacto sobre todo en el futuro de nuestras actividades productivas. En el caso de la avicultura, como lo menciona, pues una industria que se ha desarrollado a lo largo de los años. Hoy por hoy hemos podido colocar el pollo como la proteína más consumida en el país. Tenemos uno de los consumos más altos de Latinoamérica. Tenemos una producción que autoabastece completamente el mercado, y eso es importante decirlo. Hasta el último rincón del país, la industria avícola llega con sus productos, pollos y huevos, y hemos también innovado, y la industria ha avanzado también en agregarle valor a la producción de pollo. Así que definitivamente que cuando nos enfrentamos a ver los escenarios que tenemos por delante, sí hay preocupación, en razón de que cuando se negociaron los tratados con Estados Unidos, los avicultores planteamos que habían una cantidad de situaciones que ameritaban que el pollo, la carne de pollo, se excluyera de la negociación. Lamentablemente eso no se pudo lograr. Se pactaron unas condiciones que hoy nos tienen al borde de iniciar un proceso de la baja del arancel, que en unos 7 años va a quedar en cero, y lógicamente eso es un motivo de gran preocupación. Competir con productos que vienen a costos muy bajos, subsidiados, y producto de una distorsión comercial que hay en Estados Unidos, donde las partes negras que no se consumen allá se venden y se exportan a precios muy marginales, y definitivamente que es una amenaza grande para nuestra industria. ¿Nosotros hacemos alguna exportación de Panamá para otros países? Sí, en el caso de la industria avícola, lo que hemos visto en la experiencia es que los mercados avícolas en la mayoría de los países son mercados protegidos. Entonces, en lo que es carne de pollo es muy difícil poder lograr accesar a otros mercados. Hemos podido accesar mercados de valor agregado, sí. Es correcto. Varios países del área, que la verdad que ha sido una hazaña para la avicultura panameña, porque si vemos en Centroamérica, en el área de Colombia y demás, no conocemos ninguna empresa avícola nacional de esos países que exporte ni siquiera productos de valor agregado. Entonces, creo que eso habla bien del trabajo que ha hecho la industria avícola en Panamá. Pero sabes que yo realmente, Luis Carlos, no entiendo a veces el mundo. Vivimos en un momento en donde Panamá está inmerso en la OMC, y de ahí parte todo lo que fue anteriormente el GATT, ¿no? Estamos inmersos en la OMC, y es un mundo de competitividad. Es un mundo en donde podemos accesar a mercados que antes no podíamos accesar, pero que competimos países pequeños como el nuestro contra monstruos tan grandes como Estados Unidos o como otros países de Europa. Pero mira qué irónico es la vida, que recientemente en Panamá se estuvo hablando de que Estados Unidos le estaba pidiendo a los importadores de leche en polvo para bebé que por favor enviaran a Estados Unidos, porque los americanos se habían quedado sin leche de ellos para mandarlo para el mercado. Y mencionaban básicamente, el secretario de Estado de los Estados Unidos, mencionaban a Panamá. Qué irónica es la vida, ¿no?
ahora están permitiendo y queriendo comprar todo, pero todos nos los mandan para acá y todos nos los van a mandar para acá una vez que haya la desgravación. Hay muchos riesgos que se tienen que correr en la producción y bueno, todo eso el productor lo hace con amor, lo hace con compromiso, buscando siempre que el país pueda producir sus alimentos, que es fundamental, y garantizar nuestro aporte a la economía, al empleo, que sobre todo hoy día son muy relevantes para esa paz social que necesitamos. Así es, amigos, este fue Luis Carlos Castroverde, presidente de la Asociación Nacional de Avicultores de Panamá. Un tema interesante, un tema importante, un tema que está en boga en este momento. Los tratados TPC de los Estados Unidos amenazan directamente a la economía panameña en el rubro avícola. Amigos, soy Óscar Osorio Casal y este fue su programa El Agro Ahora. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal.